Vamos a ir a la palabra. Quiero invitarles a abrir el libro de los Proverbios. Libro de sabiduría por excelencia. Quiero invitarles en el capítulo 30, por favor, casi al final del libro. (30:24) de Proverbios. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Qué introducción, ¿no es cierto? Esta introducción es muy interesante para mí, porque una de las cosas que el Señor más nos dice en su palabra es que busquemos sabiduría, que busquemos sabiduría para vivir, que lo que más tenemos que buscar es sabiduría. Y acá dice que estas 4 cosas que Él va a mencionar son más sabias que los sabios aún. Los sabios son nuestro modelo. Estos son más sabios que los sabios. O sea que realmente es algo tremendo lo que el poeta está por compartir acá, este siervo de Dios. Dice así: las hormigas, pueblo no fuerte, y en verano preparan su comida. Esta es una de las cosas más sabias que los sabios. Las hormigas. ¿Por qué? Porque dice que es un pueblo débil, pequeño. ¿Qué más pequeño que una hormiga? Pero ¿por qué es sabio? Ustedes saben que en algunos climas donde los extremos son muy marcados, las hormigas solamente salen en verano. Y en invierno tienen que hibernar, tienen que ocultarse. Ahora en Europa, en muchos lugares, las hormigas ahora están en pleno invierno y no vas a ver ni una hormiga, porque ellas están escondidas por la nieve. Pero ¿sabes algo? Si ellas en verano no hubieran recogido comida y no hubieran llenado sus hormigueros de comida, hoy morirían de hambre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que algo muy sabio, y aún a veces una persona sabia no lo tiene en cuenta, es el ser previsor. El planificar tu futuro para el momento de necesidad. Este es un tema muy delicado, porque a muchos hermanos le produce una crisis este tema de la previsión. Muchos hermanos dicen, pero ¿cómo? Si Dios es mi proveedor, ¿por qué yo voy a tener que ser previsor? Y las dos cosas van juntas en realidad. Porque vos podés ser muy previsor, pero si no tenés la bendición del Señor, no va a servir de nada. Pero si el Señor está con vos y vos no prevees ciertas cosas, aún podés pasar necesidades y situaciones que el Señor no quería que pases. El otro día charlábamos con una hermana. Estábamos hablando de, una hermana que no se congrega aquí, somos amigos, conversamos. Y ella me decía que había visto en Facebook lo que habíamos hecho el año pasado.
y estaba sorprendida por muchas cosas que habían pasado, que ella nos venía siguiendo. Entonces ella me preguntó si eran cosas que iban surgiendo como imprevistamente o si era parte de un plan. Y le digo, en realidad, casi todo lo que hacemos lo planificamos mucho antes. Hay cosas que Dios te sorprende, hay cosas que Dios hace que no estaban en tu esquema, pero la mayoría de cosas importantes están planificadas de mucho tiempo. Entonces ella me decía, pero ¿cómo podés planear y al mismo tiempo ser guiado por el Señor? ¿Cómo puedes armar una agenda con tiempo y al mismo tiempo que el Espíritu te guíe? Es simplemente aprendiendo a hacer planes con el Señor. Una forma de hacer planes es decir, bueno, yo hago mis planes a mi manera, yo pienso esto, yo quiero esto. Y otra cosa diferente es ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí para el próximo año? ¿Cuáles son tus planes para mí para los próximos 10 años? Yo quiero planificar con vos, Señor. Esto es muy importante. Porque cuando vos haces esto, cuando vos tenés esta actitud de corazón de planificar con el Señor, nunca las cosas te van a salir mal. Porque al Señor las cosas nunca le salen mal. El problema lo tenemos cuando hacemos planes nosotros, de nuestro corazón, sin preguntarle al Señor. Ahí no hay garantía de que el Señor respalde tus planes. Ahora, cuando vos tenés una actitud de humildad y decir, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué querés que hagamos este año? ¿Qué querés que hagamos estos próximos 5 años? Yo quiero planificar con vos, Señor. La Biblia dice, Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a recordar mis palabras, les va a guiar a toda verdad y les va a mostrar las cosas que habrán de venir. Una de las razones principales por las cuales el Señor mandó al Espíritu Santo a vivir en vos es para que el Espíritu Santo te ayude a ver las cosas que van a venir sobre tu vida. Y es tremendo, hermanos, cuando vos desarrollás esta comunión con el Espíritu Santo y le empezás a decir, Espíritu Santo, ¿qué planes tenés con mi vida? ¿Qué planes tenés conmigo? ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Cuáles son las cosas que van a venir sobre mi vida? Porque el Señor te va a mostrar, hermano. Yo creo que el mayor problema de nosotros, uno de los mayores problemas que tenemos, es que a veces no estamos seguros si vamos a hacer o no la voluntad de Dios. A veces nuestros propios sueños, a veces nuestros propios planes son tan fuertes que es muy difícil que nos pongamos a escuchar al Señor. Porque nosotros ya tenemos una idea de lo que nosotros queremos. Y hasta sabemos cómo queremos hacerlo. Y después queremos que Dios bendiga nuestros planes. Hay veces que tus planes van a coincidir con los planes del Señor, pero no hay garantía de esto. Y a veces el Señor tiene otros planes. Y el Señor va a permitir que tus planes se frustren para guiarte a los planes de Él. Entonces, si vos querés ser sabio, tenés que ser previsor. Ver desde antes. Ver desde antes. Si vos sos joven, tenés que vivir de tal manera, preparándote para cuando ya no seas joven. Porque cuando seas viejo, no vas a tener la fuerza que tenés en la juventud. Si a veces vos tenés oportunidad de trabajar y estudiar y trabajar muy duro en la juventud, aprovechalo. Aprovechalo. Porque en la vejez no vas a tener la fuerza para hacer esto, no vas a tener las posibilidades para hacer esto. No vas a tener ni la fuerza física muchas veces, ni el tiempo, ni tu mente es la misma con los años. Porque se va perdiendo la memoria, se va perdiendo capacidades.
Entonces, la Biblia dice, en el Salmo dice, Señor, bendícenos de mañana, y está hablando de la juventud, para que podamos deleitarnos, disfrutar el resto de nuestra vida. ¿Vos sabés cómo oraba un justo en la antigüedad, una persona piadosa? Le decía, Señor, mándame todas las pruebas y todas las dificultades posibles en la juventud. Entonces aprendo para no tener que pasar por esto cuando ya sea grande. Y hay mucha sabiduría en esto. Hay mucha sabiduría en esto. Cuando uno tiene la posibilidad de conocer al Señor de joven, decir, Señor, yo quiero llevar el yugo desde la juventud. Yo quiero caminar en tu ley. Voy a negarme a cosas. Tengo que renunciar a cosas para caminar en tus sendas. Voy a enfrentar muchas cosas, pero yo sé que después voy a tener fruto de esto. Voy a tener una recompensa por esto. Y esa recompensa es en esta vida. No es en el cielo solamente. Cuando vos haces las cosas bien en la juventud, el Señor te va a bendecir en la vida adulta y te va a recompensar en la vida adulta. Entonces, una cosa muy importante es la previsión, el planificar, el poder desde antes pensar cómo va a ser tu futuro y cómo lo vas a enfrentar. ¿Cómo vas a enfrentar los años cuando tus fuerzas no sean las mismas, cuando estés con otras cosas? Dice la Biblia que imitemos a las hormigas. La segunda cosa dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Cuando dijo esto, pueblo nada esforzado, pueblo Aragán, podríamos decir, ¿no? Los conejos. Yo me acuerdo que mi papá tenía un amigo que él había estudiado ingeniero agrónomo, una cosa así, pero nunca se recibió. Pero era un hombre muy inteligente. Entonces, cuando mi papá tuvo un buen empleo en otra provincia donde nosotros vivíamos, él lo mandó a llamar a su amigo y le dio un trabajo en esa empresa. ¿Qué ocurrió? Este amigo trabajaba muy bien, era muy eficiente. Entonces mi papá le dijo un día, ¿por qué es que vos sos tan eficiente? Sin embargo, no te graduaste todo, pero yo veo que vos haces bien el trabajo. Y este amigo, que era una persona muy inteligente, le dijo así, yo soy tan Aragán, pero tan Aragán, que hago solamente una vez las cosas y las hago bien para no tener que hacer de nuevo. Interesante, ¿no? Bueno, los conejos son así, hermano. Los conejos no les gusta trabajar. Entonces hacen su casa, ¿dónde? En la roca. En la roca. Cuando vos ya te das cuenta que vos no te gusta cierta cosa, hacela bien. Eso que vos no te gusta hacerlo, hacelo bien. Entonces no tenés que hacer de nuevo. Esa materia en la facultad que a vos no te gusta, estudiala bien. Entonces no tenés que cursar 2 veces. Porque si no te gusta tener que cursar 2 veces, es terrible. Te puede desanimar en la carrera a cursar una materia que no te gusta varias veces. ¿Sí o no? Entonces vos, esa materia que no te gusta, es como ese remedio amargo que hay que tomárselo de un trago así y tomárselo, chau. No hay que darle muchas vueltas, olerlo, sentirlo. No, es así, de una. Esto es sabiduría. Entonces vos podrás decir, bueno, yo no soy una persona importante. Acá te dice que estos seres no son importantes. Son pequeños, son insignificantes. No tienen mucha fuerza, no tienen muchos recursos, pero son sabios. La hormiga, porque planifica y prevé que va a venir un tiempo futuro donde va a necesitar
tenés que ser previsor, tenés que pensar en el futuro. Los conejos son un pueblo que no tiene mucha fuerza, que no son muy trabajador. Hacen su casa en un lugar seguro, en un lugar fuerte. Jesús decía esto: un hombre que escucha mi palabra y no la obedece es como alguien que construye una casa en la arena, que va a venir una tormenta y su casa va a caer. Pero un hombre que escucha mi palabra y la obedece es como alguien que construye su casa en la roca, que va a venir la tormenta y va a pegar fuerte contra ella, pero su casa no va a caer. Lo que Jesús decía es esto: sí o sí, las tormentas de la vida van a venir. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Dónde esté edificada tu casa. Si tu casa está edificada en los principios de la palabra de Dios, en la aplicación de la palabra de Dios, tu casa va a resistir cualquier tormenta. Ahora, si tu casa no está basada en los principios del Señor, cuando la tormenta venga, tu casa va a sufrir las consecuencias. Y Jesús estaba hablando acá en el Sermón de la Montaña, Jesús estaba hablando de la aplicación de la palabra, no de la teoría. Está diciendo el que conoce y guarda. El que conoce y practica. El que sabe mi palabra y la pone en práctica. Ese va a resistir. Entonces yo quiero que te fijes este paralelo. ¿Cómo vos puedes hacer como el conejo de poner tu casa en la piedra? ¿Cómo lo haces? Conociendo la palabra y aplicándola. Eso es construir una vida sólida. Eso es construir una vida inquebrantable. Porque las pruebas van a venir, hermano. Pero te puedo asegurar que es muy diferente afrontar las pruebas cuando sos una persona entera, cuando sos una persona que camina con Dios, cuando sos una persona que estás viendo a Dios todo el tiempo en tu cotidiana realidad, estás viendo a Dios. Y otra cosa es venir a Dios desesperado, como que Dios es un desconocido cuando estás en medio de la lucha. Son cosas muy distintas. Entonces, qué bendición que nosotros tenemos de tener la palabra, de conocer la palabra, pero tenemos que aplicarla. Tenemos que ir aplicándolo. Lo que vamos viendo tenemos que ir aplicándolo. Porque en la medida que vos aplicás la palabra vas a ver los resultados y tu vida se va solidificando, tu vida se va poniendo en armonía con Dios.